Lo primero que debemos saber es a qué se le llama foto panorámica o cuál es la historia detrás de lo que llamamos panorámicas. Etimológicamente, se le llama panorama a toda imagen que establezca una totalidad de la mirada. La etimología del término panorama viene de la palabra griega pano, que significa todo, y de la palabra griega rama, que significa vista. O sea, que al traducir la palabra resulta algo así como una vista del todo. Históricamente, el antecedente más conocido de las panorámicas son las pinturas. Las primeras se hicieron en este lugar, Pompeya, Italia. Los frescos romanos del segundo periodo, el cual era un estilo arquitectónico, son los que más se conocen. Por ejemplo, los de Villa de Livia y la Villa de los Misterios. En general, en todas las villas romanas de la época existían habitaciones con los muros y techos pintados. La mayoría de los murales de Pompeya tienen detalles reales que imitan la naturaleza. Una linda analogía de lo que hacemos hoy en día con las imágenes virtuales. El mural de la Villa de los Misterios está caracterizado por recrear la ilusión del espacio representando a la gente en una especie de culto en el que Ariadna se prepara con Dionisio para el rito de Baco, en su iniciación en los misterios religiosos del Oriente. En esta habitación, el espectador está totalmente cubierto en una visión 360 en el espacio y el tiempo. El fresco de la antigua Roma de la Villa Livia fue inspirado por el paisaje que rodeaba la casa de verano en la que vivía Livia Drusila, la esposa del emperador Augusto. Este resort llevaba su nombre y en la casa había una habitación entre las rocas, la cual estaba parcialmente bajo tierra. Estaba decorada con la ilusión de la naturaleza. La flora y fauna pintados hacían parte de la villa en ese tiempo. Algunas aves eran originarias de África y Egipto antes de llegar a esta casa. El efecto incorpora al visitante físicamente dentro del espacio ilusorio, aún sin crear la impresión de gran profundidad debido al brumoso fondo turquesa. El concepto de combinación del tiempo y el espacio también está presente. La colina Esquilina, en Roma, es otro fresco de la era republicana. Está inspirado en los cantos 10 y 11 de la Odisea. Algunos afirman que se trata de un extracto del poema que está en orden cronológico. La técnica del fresco de la colina Esquilina es la misma técnica empleada en los techos barrocos. En el barroco se decoraron muchos templos católicos por órdenes clericales. Los pintores trataban de imitar al cielo y representaban los seres que rodeaban a la divinidad. Fueron hechos para que se pudieran apreciar de forma inmersiva desde un punto. Este punto en el espacio fue estudiado detalladamente en varios tratados. Uno de ellos era Prospectiva, Rules and Examples of Perspective, de Andrea Pozzo, en el que hace un recuento de las técnicas usadas por los pintores barrocos. Posteriormente, en el Renacimiento se aplicaron técnicas mucho más estrictas por los grandes maestros Rafael y Miguel Ángel. Es sorprendente cómo pintores modernos intentaron, mediante la abstracción, utilizar imágenes en espacios circulares, rodeando al observador para reducir la distancia entre la imagen y el espectador. Monet tardó décadas buscando formas de fusionar al observador y la imagen. Sus trípticos, Iris, Sol Pleureur, Agapanthus y Nuages, pintados entre 1915 y 1917, medían cada uno 12.75 por 2 metros, creando la ilusión de un continuo canvas. Pero en lo que atañe a la fotografía, después de su invención en 1839, la historia de las primeras panorámicas creadas con la técnica del daguerrotipo comienza con la panorámica de la ciudad estadounidense de Cincinnati, creada en 1848 por Charles Fontaine y William Porter. Son 8 placas que forman la vista de la ciudad en una altísima calidad de resolución. Pero este tipo de fotografías no fueron las únicas que tuvieron auge, sino que gracias a la ciencia, muchas personas crearon nuevos instrumentos ópticos y comenzaron a desarrollar instrumentos para tratar de representar la realidad por medio de imágenes ilusionistas como los estereoscopios.
Estos son aparatos que presentan una imagen doble que se mezcla en nuestro cerebro como una sola imagen. Por ejemplo, el estereoscopio reflectivo del siglo XIX creado por Charles Weston. La versión mejorada del estereoscopio de Weston la creó David Brewster en Escocia en 1843. Esta patente cumplió con las expectativas de la fotografía estereoscópica. Su forma estaba diseñada para que cada ojo captara una parte de la imagen independientemente, el paralaje binocular. Esto permitía combinar dos imágenes con una distancia aparte. Los resultados daban la impresión del espacio y la profundidad. La empresa que los distribuía era The London Stereoscopic Company, fundada por George Swan Nuttage en la calle 313 de Oxford, bajo el lema Un estereoscopio en cada hogar. Después cambiaría su nombre por London Stereoscopic and Photographic Company. Y después de la Primera Guerra Mundial, la compañía entraría en liquidación voluntaria, pero en 1947 unos 40.000 negativos fueron adquiridos por la Biblioteca de Imágenes Holton, ahora Getty Images, donde se conservan actualmente. La versión económica del estereoscopio la realizaron Oliver Wendell Holmes y Joseph Bates en 1862. Holmes era un médico y poeta norteamericano que era conocido por ser uno de los principales impulsores de la creación de fondos y bibliotecas de fotografías tridimensionales. Este invento sería mejorado a lo largo de los años, por ejemplo, por el fotógrafo estadounidense William Gruber, que desarrollaría años más tarde el Viewmaster, un aparato con película a color y discos giratorios con imágenes tridimensionales que se convertiría en uno de los juguetes más populares hasta hoy. Ahora, quien verdaderamente acuñó la palabra panorama fue el señor Robert Barker para describir sus pinturas de Edimburgo, y fue muy conocido por crear el primer edificio para ver panorámicas, a pesar de que muchos de sus colegas artistas que lo antecedieron ya trabajaban en perspectivas de paralaje, tratando de realizar pinturas panorámicas. Fue él quien logró introducir la noción de meterse en el panorama, como una alegoría de lo que es la realidad virtual. Los edificios que se inventó Barker fueron diseñados de forma especial. Combinaban un manejo sofisticado de iluminación que producía una nueva experiencia en el espectador, que se paraba en una plataforma especial en el centro de una habitación circular. Su objetivo era producir una ilusión perfecta de un escenario real. A finales del siglo XIX se popularizaron los espectáculos que había iniciado hace un siglo el pintor Robert Barker. Para esto, se construyeron edificios de arquitectura cilíndrica diseñados especialmente para colgar imágenes en 360, dentro de los cuales se instalaban escaleras, se montaba un sistema de sonido y se amplificaba la voz de un narrador que describía la pintura. Aún se conservan en Europa algunas edificaciones de este tipo. Actualmente, la importancia histórica de estos edificios y las obras en su interior denotan el interés de la sociedad y el gobierno por preservar la cultura. Es una realidad que las empresas que van a la vanguardia en tecnología se han inspirado en las ideas de Robert Barker. Es más, aún hoy en día los artistas siguen pintando y construyendo edificios para panoramas como la obra del artista Yadegar Assisi.